vamos a tener este tiempo que el Señor nos ha dado para ver y aprender acerca de la familia y que hemos titulado Fundamento y Legado. Entonces, con la ayuda del Señor, estos 4 días van a estar divididos de la siguiente manera. El día de hoy y el día de mañana vamos a hablar del fundamento de la familia, y el día sábado y el día domingo vamos a hablar del legado. Amén. De cuál es el legado para la familia. Y antes que comencemos y que vayamos a la palabra, yo quisiera que consideraras por un momento delante del Señor y en oración cómo está la condición de tu familia hoy. Cómo está tu relación en tu familia, cómo están las cosas allí en casa, con los tuyos, con los que amas, con tu familia cercana, con tu familia extendida, con tu familia espiritual, porque sé que el Señor tiene propósitos con nosotros a través de su palabra, amén, y propósitos con nuestra casa. Así que quiero invitarte a que oremos por un momento más, presentemos este tiempo delante del Señor, le pidamos que sea Él obrando conforme a su gracia y misericordia. Señor, venimos delante de ti, Señor, tan necesitados, tan débiles, Señor, tan ignorantes de quién eres, de tus propósitos, de tu palabra, Señor, pero tu palabra dice que tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y hoy rogamos, Señor, para que tu precioso Espíritu, Señor, obre en esta noche en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, queremos presentar delante de ti nuestro hogar. Yo te animo a que presentes en esta noche tu familia, nombrando a cada persona por su nombre. Presenta a tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Preséntalos delante del Señor. Señor, te presento a mi esposa, te presento a mi hijito, Señor. Presento a mi familia, Señor, nuclear. Presento a mis padres y mis hermanos, Señor. Presento, Señor, mis cuñados, mis suegras, Señor. Presento a mis sobrinos, Señor. Presentamos, Señor, delante de ti una vez más nuestra familia, rogando, Señor, que tu preciosa gracia y misericordia, Señor, se extiendan sobre cada uno de ellos, Señor, que se extiendan sobre nuestros corazones, Señor. Venimos, Señor, rogando desde hace tanto tiempo, Señor, que tu gloria se haga manifiesta en cada hogar, Señor. Y oramos, Señor, creyendo que tú traerás ese tiempo de conversión, de salvación y de vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo creemos, Señor. Ahora que vamos a exponernos a tu palabra, te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos todas las cosas, ayudándonos a entender, consolando nuestros corazones, fortaleciéndonos, Señor, en el hombre interior, dándonos, Señor, tu paz, dándonos el conocimiento de quién eres y dándonos, Señor, el consuelo y la esperanza que hay en ti. Para la gloria de tu nombre oramos, dándote gracias, Señor. Amén y amén. 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 ¿Alguna vez has pensado cuál será la familia más importante que hay en el mundo? Hay familias que han marcado generaciones. Hay familias que han definido el rumbo de la historia de las naciones. ¿Cuál será la familia más importante del mundo? Hoy está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo le hice la pregunta a la inteligencia artificial: ¿cuál es la familia más importante del mundo? Entonces él comenzó a darme una cantidad de datos ahí que no les voy a repetir. Pero por ejemplo me dijo: mira, por ejemplo, una familia importante en la historia de la humanidad es la familia real británica, que se ha mantenido como reyes y generación tras generación tras generación como reyes en la isla de Inglaterra. Otra familia importante, dice la inteligencia artificial, fueron los Rockefeller, que en su mejor momento lograron acaudalar $600 millones y marcaron el rumbo económico de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Hoy quizá la familia que tiene más caudal económico es la familia real saudí, con $1.4 billones. Eso significa 11 ceros a la derecha. Pero hay algo que tú y yo tenemos que considerar en serio, iglesia, y es que la importancia de la familia no la da el capital, no la da la influencia, no la da la historia. Cualquier persona o familia puede alcanzar esas cosas en el planeta, pero la verdadera respuesta acerca de cuál es la familia más importante del mundo es la familia de Dios. ¿Ven? Esa es la familia más importante del mundo.
ninguna familia en la tierra, sin importar su poder político, sin importar su apellido, su historia o la cantidad de dinero que puede tener, va a poder contar con un buen fundamento si no está arraigada al único fundamento que es el Señor Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a hablar del fundamento eterno de la familia, primera parte. Si usted no le ha puesto título a la enseñanza, es ese. Primera de Corintios 3:11 dice que no hay otro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese es el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo hablamos del fundamento, nos referimos a algo que sea firme, permanente. Y lo único que es firme y permanente por la eternidad y hasta la eternidad, y el único que puede darte a ti y a tu familia la misma firmeza, es el Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, considera que el fundamento firme de tu familia comienza cuando tú mismo, tú misma, de manera personal, primero estás seguro, estás segura que haces parte de la familia de Dios. Y puedes tener la certeza de eso. Para que tú y yo podamos comenzar a bendecir a nuestra familia, para que tú y yo podamos comenzar a influir a nuestra familia, a determinar nuestra familia, primero tenemos que vernos a nosotros mismos y asegurarnos nosotros mismos que estemos en el fundamento que es Cristo. No sé si tú has tenido la oportunidad de viajar en avión, pero cuando tú te montas a un avión, hay una persona que comienza a darte indicaciones de qué hacer en caso de emergencia. Y una de esas indicaciones es que si las máscaras de oxígeno caen, lo primero que tú tienes que hacer es asegurar bien tu máscara. Y cuando tú tengas bien asegurada tu máscara, entonces sí ayuda al que está al lado. Porque nuestra tendencia siempre es ver al otro, mirar qué puedo hacer por el otro, mirar qué le está faltando al otro, mirar cuáles son las carencias del otro, y nos olvidamos de vernos a nosotros mismos. Por eso lo primero que tú y yo tenemos que hacer es asegurarnos nuestra vida, nuestro corazón, tener la certeza de que tú y yo estamos siendo parte de la familia de Dios, y entonces poder orar para que Dios nos use como un canal de bendición para nuestra familia, y entonces tener delante del Señor la determinación y el compromiso que hasta el último respiro y hasta el último latir de tu corazón vamos a procurar que nuestras familias sean parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante entonces que consideremos que para mostrarnos cómo funciona la familia de Dios y cómo Dios nos da este fundamento firme, para eso se escribió la carta a los Efesios, para enseñarnos acerca de la familia del Señor. La carta de Efesios tiene 6 capítulos y en 5 veces en la carta aparecen referencias directas a la familia, muchas más de forma indirecta. Por ejemplo, ahí en Efesios 2:19 leemos que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para cuando se escribió esta carta, había en la iglesia de Éfeso un problema entre familias. Había un conflicto entre familias, entre las familias judías y entre las familias gentiles, entre las familias prestantes, poderosas, populares, reconocidas, y las familias sin reconocimiento público. Y en respuesta a ese conflicto, entre otras cosas, el Espíritu del Señor inspira esta carta para que tú y yo podamos tener una perspectiva correcta y adecuada y enfocada, y podamos encontrar el sentido y propósito que Dios ha provisto ya para nuestras familias. Entonces, con la ayuda del Señor, la idea es que en estos 4 días, desde nuestro tema, fundamento y legado para la familia, vamos a recorrer algunas partes claves de este libro, del libro de Efesios, y vamos a considerar los motivos de la primera oración que Pablo presenta a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 1, en los versículos 15 y 16, Pablo les dice que él ha oído de su fe en el Señor Jesús, de su amor para con los demás creyentes, que no paraba de dar gracias por ellos, recordándolos siempre en sus oraciones para ciertos propósitos específicos. Así que yo quiero pedirte que por favor abras tu Biblia en el libro de Efesios y vamos a leer juntos en el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 17 en adelante.
Efesios capítulo 1, versos 17 en adelante. Leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del precioso Espíritu de Dios. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pablo está haciendo esta oración o compartiendo estos motivos de oración por los hermanos de Éfeso y comienza diciendo: yo oro para que Dios les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es importante que cuando menciona ahí la palabra espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Usted puede verificar en su Biblia, si tiene una Reina Valera, que la palabra está en E minúscula hablando del espíritu del hombre. Es decir, Pablo está hablando para que la iglesia tenga el deseo, el ánimo, la voluntad, las ganas, reconozca la necesidad de conocer a Dios, de tener conocimiento y revelación del conocimiento de Dios, para saber tres cosas específicas. Primera, que sepan cuál es la esperanza que habían sido llamados. La segunda, que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera, que supieran cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conocimiento en tres cosas específicas: su esperanza, su gloria y su poder. Amén. Su esperanza, su gloria y su poder. Entonces, esa es la enseñanza que vamos a desarrollar en esta noche. Cómo el conocimiento de la esperanza, de la gloria y del poder de Dios son los que nos van a permitir a nosotros disfrutar del fundamento eterno para nuestra familia. Amén. Vamos a ver a los entonces. Primero, conociendo su esperanza. Piensa en algo. ¿Cuál es la esperanza que tiene tu familia? ¿Cuál es la esperanza que tiene tu familia? ¿Qué es lo que mueve a tu familia? Si tú vas a una reunión familiar, si te reúnes con ellos, si te sientas a la mesa con ellos y analizas y piensas, ¿qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Qué es lo que de verdad estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Hay personas que dicen: bueno, pastor, yo no sé ellos, yo respondo por mí. Bueno, entonces responde por ti. ¿Cuál es tu esperanza para tu familia? ¿Qué es lo que tú esperas que tu familia pueda tener, pueda ver? Tal vez tú dices cosas como: bueno, yo quiero que mis hijos conozcan a Cristo, que sean salvos, que sean profesionales, que tengan un buen trabajo, que se casen con alguien que ame a Dios y los ame a ellos, que tengan más hijos, que puedan viajar, que puedan conseguir y tener las cosas que yo no pude, que puedan ir a donde yo no he podido, etcétera. Piensa delante del Señor en esta noche cuáles son esas esperanzas. Iglesia, nuestra vida necesita esperanza y nuestra familia necesita esperanza. Pero necesitamos asegurarnos que esas esperanzas no sean falsas esperanzas, no sean esperanzas productos de nuestra imaginación, sino que sean esperanzas verdaderas, resultados de las promesas firmes de la palabra de Dios. Esperanzas que no solamente muevan nuestras emociones,
¿Tú te has esperanzado alguna vez con tu familia, por ejemplo, con un viaje? Que le dice a tu familia, uy, a final de este año nos vamos a conocer el mar o a pasar un ratico en la playa. Ay, eso crea emoción. Me dice, uy, ya casi. Uy, sí, ya estamos a mitad de año, el año se está pasando rápido, ya casi. Mueve sus emociones. Pero sabes, necesitamos una esperanza que no solamente mueva emociones, sino que alimente nuestro espíritu, que alimente nuestra fe y que alimente nuestra confianza en el Señor y la confianza en el Señor de nuestra familia. En el texto leímos que Pablo ora para que los creyentes sepan cuál es la esperanza a la que Dios les ha llamado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios es el Dios de la esperanza. Y que en la medida en que tú y yo conocemos la esperanza a la que fuimos llamados, vamos a conocer al Dios que nos llamó. Amén. Sin perder Efesios, mira lo que dice Romanos capítulo 15, verso 3. Romanos capítulo 15, verso 3. Amén. Vamos a leer desde el 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, ¿qué? Por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, el propósito del Señor es que tú y yo tengamos esperanza, y no cualquier esperanza y no en cualquier medida. La palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor nos hace abundar en esperanza y nos llena a los hijos del Señor de todo gozo y de toda paz en el creer. Yo te pregunto algo en esta noche. ¿Tu familia necesita gozo y paz o no la necesita? ¿Cómo está la medida de gozo y paz en tu familia hoy? Tal vez algunos estamos con el tanque en rojo. Gozo y paz, uy, no. Tal vez lo que menos encuentro en la casa es eso. Hay harto conflicto, hay harta pelea, hay harta disensión. Pero gozo y paz, no. Pero sabes, Dios sabe que tú y yo necesitamos en nuestra casa, en nuestra vida, gozo y paz. ¿Y sabes qué es lo que Dios hizo? Suplió nuestro gozo y nuestra paz por medio de la esperanza. Por medio de la esperanza. Fue por medio de la esperanza que Dios marcó en nuestra vida un antes y un después. Mira ahí mismo donde en Efesios, lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo, hablando de nuestra vida sin Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios en su amor cambió nuestra realidad, cambió nuestra vida, hizo una transformación. No has hablado tú, no has compartido tú con personas que no conocen la palabra, que no conocen a Cristo y que cultivan para sí mismo esperanzas vanas, que cuando hablan contigo y te dicen, uy, mire, mi mayor sueño es tal cosa, es ser no sé qué, es llegar a no sé qué, es tener no sé qué, es poder hacer esto, el día que yo haga eso, wow. Y tú no estás pensando por dentro, hombre, ¿y eso de qué te va a servir? Hombre, ¿y eso para qué te sirve? Hombre, eso es vanidad. Eso es de verdad vivir una vida sin una esperanza, porque pueden alcanzar el mundo, pero no importa nada si pierden su alma. El Señor vino a transformar nuestra vida por medio de la esperanza que nos dio. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 11. Y yo oro para que el Espíritu de Dios nos ayude a ver la grandeza de su obra y de este texto. Dice, en él
asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero que consideres esto: cuando tú y yo estamos sin Cristo, cuando vivimos una vida sin Cristo, no somos otra cosa que esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos de las pasiones, esclavos de la carne, esclavos del mundo, esclavos de Satanás. ¿Sabes cuál es la última esperanza de un esclavo? Poder alguna vez tener herencia. ¿Sabes por qué? Porque la realidad de un esclavo es que todo lo que ese, gracias, esclavo trabaja, lo trabaja para otro, nunca para sí mismo, nunca para los suyos. Lo único que un esclavo puede pensar de sí mismo, de su familia, es sobrevivir para seguir siendo esclavos. Pero sabes, Dios en su amor nos hizo a ti y a mí esclavos con herencia que Él nos dio para su gloria y su misericordia. Oh, dale la gloria al Señor por eso. Y además, para que tú y yo podamos tener la seguridad de su herencia para nosotros, Él nos dio su espíritu. Mira lo que dice el verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hablamos hace un momento que es imperativo, urgente, necesario que ni en nuestra vida ni en nuestra familia cultivemos falsas esperanzas. Y la palabra del Señor nos habla de una esperanza gloriosa, de una esperanza eterna, de nuestra salvación. ¿Y cómo sabemos que no es esa una falsa esperanza? ¿Cómo sabemos que simplemente no le estamos creyendo el cuento a alguien que se inventó eso? ¿Cómo sabemos que no estamos queriendo convencernos de que somos salvos o de que hay salvación o de que hay eternidad simplemente para sentirnos bien con nosotros mismos? Y cultivar como otros cultivan esperanzas a su propio parecer y en su propia opinión. ¿Cómo sabemos que nuestra esperanza es verdadera? ¿Cómo sabemos que no es un invento? ¿Cómo sabemos que no estamos engañados? Bueno, la respuesta es precisamente por la presencia y la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es las primicias, las arras, la garantía de nuestra herencia eterna. Es por Él que tú y yo podemos tener seguridad, porque el Señor prometió que Él daría al Espíritu Santo y cumplió su promesa y nos dio al Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener confianza en que todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Todo lo que Él promete, Él lo cumple para su gloria. Iglesia, ponte a pensar que tú y yo vivimos, experimentamos cada día que vivimos con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Porque Él prometió que iba a venir salvación y nos salvó. Él prometió que iba a dar de su Espíritu y nos lo dio. Él prometió que iba a regresar y regresará. Amén. Él es la garantía de nuestras promesas y es por eso que tú y yo podemos saber que nuestra esperanza es verdadera. Entonces pregúntate en esta noche, ¿estás disfrutando de la presencia y obra del Espíritu Santo en tu vida? Porque no hay otra manera de tener una esperanza firme si no es teniendo la garantía de esa esperanza. ¿Son las esperanzas de tu familia firmes en Él? ¿O están quizá motivados por cosas que no lo son? Si es así, nuestra oración tiene que ser que el Señor nos ayude a conocer más y más esta esperanza. Amén. Habíamos dicho que había una segunda petición. ¿Cuál era? A ver si usted está atento. Amén. Volvemos a Efesios.
capítulo 1. ¿Y cuáles? Dice la segunda parte del verso 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que Dios, por el Espíritu de Él, inspiró en Pablo para que tú y yo quisiéramos y anheláramos conocer son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos. Las múltiples riquezas. Son riquezas superabundantes, ilimitadas, inagotables, inconmensurables, inmedibles, inacabables, como solamente Dios las puede tener. Son las riquezas de la gloria de su herencia. Hace un momento hablamos que Dios nos dio una herencia. Pero sabes, en este texto donde dice oro para que ustedes puedan conocer las riquezas de la gloria de su herencia, no está hablando de tu herencia y de la mía. ¿Sabes de qué herencia está hablando? De la herencia de Dios. ¿Cómo así que Dios tiene una herencia? Claro que sí. Deuteronomio capítulo 32, verso 9 y Éxodo 19, 5. Deuteronomio capítulo 32, verso 9 y Éxodo 19, 5. Deuteronomio 32, 9, ¿qué dice? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sabes? Dios considera que su pueblo, tú y yo, somos su herencia. Y no cualquier herencia, una herencia llena de las riquezas de su gloria. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Así que las riquezas de su gloria, de su herencia, son las riquezas de su gloria en nosotros. Todas las formas en las que Dios nos ha enriquecido con su gloria. Eso es lo que Pablo ora, para que tú y yo podamos conocer todas las perfecciones del Señor, todos sus atributos del Señor, con todo lo que Dios es, con todas sus perfecciones, con todos sus atributos. Dios te ha enriquecido para que seas su herencia gloriosa. Yo quiero que mires al que está a tu lado en esta noche y le digas: has sido enriquecido con la gloria del Señor. Gloria al Señor por eso. Cada vez que tú y yo conocemos las riquezas de su gloria en nosotros, estamos conociendo a Dios. Y sobre todo, y más importante, estamos siendo conocidos por Él. ¿Cómo es que vamos a poder conocer a Dios? Primera de Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Pero quiero que busques conmigo, por favor, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto, se acabó la discusión. No hay más.
Por más que el hombre quiera poner más, por más que las religiones quieran poner más, por más que los hombres quieran nombrarse a sí mismos como mediadores entre otros y Dios, el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, porque fue el único que se entregó a sí mismo en rescate por los hombres para reconciliarnos con Dios. Solamente a través de Cristo podemos conocer a Dios. Pero sabes, no solamente esto se trata de conocer a Dios, se trata de ser conocidos por Dios. Yo siempre pongo este ejemplo y nunca me voy a cansar de ponerlo porque me parece que es muy ilustrativo. Tú y yo, la mayoría de los que estamos presentes y nos ven a través de internet, sabemos quién es Donald Trump, ¿verdad? El actual presidente de los United States of America, de los Estados Unidos de América. Y tú y yo podemos, si queremos, llenarnos de mucha información acerca de este Señor y preguntarle a la inteligencia artificial que nos cuente toda su vida, toda su historia, toda su familia, todos sus negocios y saber todo lo que tú y yo queramos de él. Y podemos decir, oiga, nadie conoce más de Donald Trump que yo. Pero sabes, tener información de alguien no significa conocer a alguien. Y más allá, conocer a alguien no significa que tú seas conocido por esa persona. Puede ser que se te dé la oportunidad de que venga el Señor a una visita a Bogotá y tú vas y lo saludas y te tomas una foto, ¿no? Y la cuelgas allá en la sala. Y dices, ese fue el día que conocí a Donald Trump. Y tú puedes ir un día a Washington, donde está la Casa Blanca, y te llevas la foto. Y dices, buenas, vengo a ver a Donald Trump. Yo lo conozco. Mire, nos conocimos en Bogotá, aquí está la foto. Esta es la evidencia. Bueno, lo van a llamar y le van a decir, hey, Donald Trump, bueno, en inglés, no voy a seguir boleteándome con el inglés. El inglés, Donald Trump, acá hay un señor, una señora de Colombia que dice que lo conoce y tiene una foto aquí suya. Sí, claro, dígame el nombre, fulanito de tal. Ni idea. ¿Quién será? Pero tiene una foto, pero sabe todo de ti. ¿Sabes cuál es el problema? No te conoce. Ahora, iglesia, el punto es que hay una cantidad de gente engañada creyendo que conoce a Dios cuando no es así. Y yo creo que sí tenemos que tomar con seriedad esto y con temor delante del Señor y pedirle a Dios que no solamente nos llenemos de información de Dios, que no solamente pretendamos conocerlo a Él, sino que tú y yo podamos tener la seguridad de que somos conocidos por Dios. Y sabes, pensando en esto y con esta inquietud en mi corazón, vino un texto de la palabra que fue un bálsamo para mi vida porque fue una respuesta muy directa de Dios para mí. Yo quiero compartírtelo en esta noche. Está en 1 Corintios capítulo 8, verso 3. Primera de Corintios 8, 3. 3, entre el 2 y el 4. 3. ¿Lo encontraste? Primera de Corintios 8, 3. ¿Qué dice? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Wow. Wow. Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo tener la seguridad de que estoy siendo conocido por Dios? Porque amo a Dios. ¿Cómo puedo tener la seguridad de que amo a Dios? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok. Es en la medida en que tú y yo conocemos a Dios, que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos y que le obedecemos, que somos conocidos por Él.
Y es en esa medida que tú y yo tenemos una relación con Dios genuina, verdadera, que podemos darlo también a conocer a nuestra familia, para que nuestra familia pueda tener de verdad un fundamento firme, para que nuestra familia pueda conocer de una forma cada vez más clara y más profunda la gloria de Dios y las inagotables riquezas de su gloria en tu vida y en mi vida como pueblo de Dios. Amén. Dale la gloria al Señor. ¿Qué está atesorando tu corazón? ¿Y qué está atesorando tu familia? Piensa cuáles son las cosas que tu familia más valora. ¿Cuáles son las cosas a las que tu familia les da más importancia? ¿Cuáles son las cosas de las que tu familia más se jacta? Y eso puede ser distinto en diferentes familias. Algunos se reúnen a decir cuántos profesionales hay en el apellido, en esta casa. ¿De qué universidades nos hemos graduado? Algunos se reúnen a decir cuánto dinero has conseguido, cuántas riquezas tienes, cuántos bienes has comprado, cuántas empresas, etcétera. ¿Qué es lo que tu familia valora? ¿Qué es lo que tu familia atesora? Iglesia, tú y yo necesitamos pedirle al Señor que seamos transformados por el Espíritu Santo de tal manera que con sinceridad, no solamente de labios para afuera, no de forma religiosa, sino con sinceridad, podamos expresar lo que expresó el salmista en el Salmo 119, en los versos 14 y 72. Salmo 119. Versos 14 y 72. El verso 14 del Salmo 119 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y el verso 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Wow. ¿Será que eso de verdad está en nuestro corazón? ¿Será que eso de verdad está en el consciente, en el pensamiento, voy a decirlo así, en nuestra cultura familiar? ¿Será que valoramos en nuestra familia de esta manera la palabra de Dios, las riquezas de Dios, las riquezas de su gloria? ¿O será que nos estamos animando los unos a los otros a cultivar esperanzas y riquezas vanas, mundanas, pasajeras? Sabes, tú y yo podemos ser usados como instrumentos de Dios para cultivar la palabra del Señor en nuestra familia como una verdadera riqueza. Te voy a poner un ejemplo pequeñito, te voy a contar una anécdota que quizá mi padre ni siquiera la recuerde, pero yo me acuerdo un día que mi papá se fue a una reunión de un congreso de pastores aquí en la ciudad y duró todo el día por allá. Yo estaba en la casa, te puedo decir, yo era un niño, tendría aproximadamente 9, 10 años. Y cuando mi papá llegó, él llegó con lo que le suelen dar a uno en los congresos, ¿cierto? Material, libros, etcétera. Y me acuerdo que del congreso le dieron como un sobrecito. Y yo, con la intención de molestarlo, porque fue por molestarlo, porque yo sabía que no era así, le dije: ¿y qué es ese sobre? ¿Le dieron un cheque? ¿Les dieron dinero, papá? Y él tomó el sobre y me miró seriamente a los ojos y me dijo: sabes, me dieron algo mejor que el dinero. Me dieron una palabra de Dios. Yo no sé si él se acuerda de eso. Pero sabes, eso de verdad comienza a cambiar la cultura, la mentalidad de tu casa, la mentalidad de tu familia. Porque de otra persona, si él hubiera tenido una actitud distinta, hubiera dicho: ¡ja! Ojalá me hubieran dado dinero.
Ay, ya quisiera yo que me hubieran dado dinero. ¿Sabes lo que hubiera cultivado en mi corazón? Bueno, lo que importa aquí es el dinero, lo que importa aquí es la plata, pero gracias a Dios que no fue así. Iglesia, tú y yo necesitamos cultivar en nuestra familia el verdadero valor de las riquezas de la gloria de Dios. Amén. Y tercero, conociendo su poder. El último motivo por el que Pablo oró por los hermanos en Éfeso, vamos a volver allá a Efesios capítulo 1, versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y sabes, en esto es en lo que la oración de Pablo se enfoca. Él ha mencionado la necesidad de conocer la esperanza a la que fuimos llamados, la necesidad de conocer las riquezas de la gloria de la herencia de Dios que somos nosotros, pero se enfoca en que tú y yo podamos conocer la supereminente grandeza de su poder. Y comienza a hablar en los versículos siguientes de lo que esta supereminente grandeza del poder de Dios y la operación de su fuerza obraron en la persona de Jesucristo. Y él identifica 4 maneras en las que el poder de Dios se manifestó en Cristo. Y vamos a verlas hacia la luz de la palabra y ver cómo y qué tiene que ver eso contigo, conmigo y con nuestra familia. Lo primero que dice es en el verso 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Hubo una resurrección de Cristo por el poder de Dios en él. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Si usted no cree que Cristo resucitó, arrepiéntase, porque la palabra del Señor dice: si Él no resucitó, nuestra fe es vana, pero Él resucitó. Y el mismo poder que resucitó a Cristo no es tanto el mismo poder que nos resucitará a nosotros, sino el poder que ya nos resucitó a nosotros también. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también algunos de nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero, ay, gloria a Dios por los peros de la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, dale la gloria al Señor. Aleluya. Es el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús, el que te resucitó a mí y me resucitó a mí para que vivamos una nueva vida. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4. Pero la pregunta en esta noche es: ¿has experimentado ese cambio en tu propia vida? ¿O lo que describe tu vida y tu manera de pensar y tu manera de actuar es más bien como la palabra describe a los que están muertos en delitos y pecados? La cuestión es, pregúntate, ¿será que yo estoy viviendo siguiendo la corriente de este mundo o estoy en contra de la corriente de este mundo? Y eso no es algo que necesite mucha reflexión y semestres de conocimiento teológico. No, iglesia, mira, es sencillo. Cuando tú vas a un río que tiene una corriente significativa, una corriente fuerte, si tú comienzas a caminar en contra de la corriente, eso se siente. Eso lo vas a sentir. Nadie te tiene que explicar: oye, estás caminando en contra de la corriente. No, tú lo estás experimentando, es evidente. Hay resistencia. Tienes que hacer esfuerzo o simplemente rendirte, sentarte y dejarte llevar. La pregunta es: ¿qué estás experimentando tú en el mundo? ¿Te está llevando la corriente de este mundo?
¿Vas por lo mismo que este mundo va? ¿Buscas lo mismo que busca este mundo? ¿Amas lo mismo que este mundo ama? ¿Valoras lo mismo que este mundo valora? ¿Quieres lucir igual que este mundo luce? ¿Hablar como este mundo habla? ¿O cuando vas al mundo, como vas en contra de la corriente, encuentras resistencia? ¿Estás viviendo conforme a Satanás? ¿Conforme a los hijos de Satanás, que son hijos de desobediencia? ¿Estás viviendo conforme a los deseos de tu carne? Me encanta la claridad de la palabra del Señor, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es la forma de que la palabra de Dios te dice, viviendo según tu propia opinión, según tu propia manera de pensar, según tu orgullo, según tu perspectiva, que has elevado en tu orgullo sobre todas las demás. ¿Es eso lo que describe tu vida? Porque si es así, evidentemente no has nacido de nuevo, no has resucitado. ¿Cómo sabes que has resucitado? Sientes en contra la corriente de este mundo. Vives conforme a la voluntad de Dios, no a tu opinión. Experimentas las necesidades espirituales que evidencian tu nuevo nacimiento, como la necesidad de saber qué es lo que Dios le agrada para hacerlo. Amén, vamos a seguir avanzando. Lo que hizo el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios, según la operación de su fuerza en Cristo, además de resucitarle de los muertos, fue sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. Y esta verdad de que Cristo está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales es una verdad constante, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Te voy a regalar una cantidad de referencias y creo que eso es uno de mis argumentos para pensar que Pablo escribió Hebreos, pero eso es otra enseñanza. Hebreos capítulo 1, verso 3 y 13, Hebreos capítulo 8, verso 1, Hebreos capítulo 10, verso 12 y Hebreos capítulo 12, verso 2. No los vamos a leer todos por cuestión de tiempo, pero es para que tengas en cuenta que no es una idea suelta en la Biblia. Cristo está a la diestra del Padre. Hebreos 1, 3 y 13, Hebreos 8, 1, Hebreos 10, 12 y Hebreos 12, 2. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí estamos viendo que ese poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder que operó en él para resucitarlo de los muertos, lo sentó a él a la diestra de la majestad en las alturas, en los lugares celestiales. ¿Y sabes qué dice la carta de Efesios en Efesios capítulo 2, versículo 6? Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Iglesia, si hay algo preciso, exacto en este mundo, es la palabra del Señor. No es casualidad ni accidente que no diga que nos hará sentar en lugares celestiales. En un futuro, en la resurrección, cuando seamos glorificados, estaremos en lugares celestiales sentados con Cristo. Pero no, aquí ya dice que nos resucitó y asimismo como nos resucitó, quitándonos de nuestra muerte espiritual y dándonos una nueva vida, nos hizo sentar ya en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo tú y yo sabemos que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? Porque ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, quienes estamos en Cristo Jesús, tenemos una perspectiva celestial y eterna de la vida. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Ahí atrásito de Efesios, 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Juan capítulo 6, verso 27, el Señor dijo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este eligió Dios el Padre. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que cuando tú y yo hemos recibido a Cristo y conocemos el poder de la supereminente grandeza de Dios que está actuando en nosotros, que nos ha sentado ya en lugares celestiales, podemos ver que vivimos y trabajamos para las cosas que no se ven en este mundo,
pero que permanecen y que son eternas. Y podemos saber que no estamos desperdiciando el tiempo. Y podemos saber que no estamos perdiendo nuestra vida. Aunque tu familia que no ve las cosas que no se ven, que no ve las cosas celestiales, que no ve las cosas eternas, digan, ay, qué desperdicio. Ay, no tantas virtudes, capacidades que tú tienes, ¿cómo las estás desperdiciando? ¿Has escuchado ese discurso? Yo sí. Pero ¿sabes por qué es? Porque ellos no tienen una perspectiva eterna. Ahora pregúntate, lo que nos preguntábamos al comienzo de la enseñanza, ¿por qué trabaja tu familia? ¿Qué motiva sus esfuerzos? ¿Hay una visión celestial? ¿Hay una visión eterna? ¿Para qué quieres más recursos? ¿Para qué quieres más bendición? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para tener un mejor estatus? ¿Para tener más comodidad? ¿O lo que mueve tu corazón y el corazón de tu casa es el reino de Dios y su justicia? ¿Cuál es la motivación? Tercero, dice Efesios, volviendo allá de lo que hizo el poder de Dios en Cristo, dice que los sentó en lugares celestiales, dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y además dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están sujetas, a los pies de Cristo. Cristo tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué los efesios necesitaban escuchar esto continuamente? Y si tú ves la carta, es una idea repetitiva y continua que Pablo quiere compartir con los efesios, de que Cristo es la autoridad, que Él está sobre todo nombre y sobre toda potestad. Porque había algo que atacaba la iglesia en Éfeso y era el temor, era el miedo. ¿Sabes a qué le tenían miedo? Al ocultismo, a la brujería. Porque Éfeso era una ciudad entregada al ocultismo, entregada a la brujería. Y ellos sabían que pararse en contra de esa corriente pues les iba a significar para ellos una cantidad de oposición. Pero ¿sabes qué sucede? Que en la vida cristiana es igual. ¿No has conocido cristianos que viven asustados porque es que le están haciendo un trabajo? Es que usted no se imagina que fulanita fue, que sultanito fue, a donde el maestro no sé qué, a donde la bruja no sé qué. Hacerle un trabajo a usted. Fíjate. Y vienen asustados por eso. Sabes, mira, la palabra del Señor nos trae esta verdad y nos trae estas verdades para que tú y yo entendamos lo siguiente, iglesia. Mira, Satanás jamás, nunca va a escatimar esfuerzos ni recursos para ir en contra de la vida, de la familia, de las metas, del trabajo de los hijos de Dios. Así que eso no es nada nuevo. No es nada que tú tengas que asombrarte y decir, ay no, es que qué tal me tengan por allá un muñeco mío por allá pinchado, una muñeca mía, un entierro, etcétera. Eso no tiene por qué asustarte ni asombrarte. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos en Cristo y su nombre es sobre todo nombre, autoridad, potestad y poder. Todo está sujeto debajo de sus pies y por eso tú y yo podemos orar con autoridad para resistir a Satanás. Y por eso tú y yo podemos con autoridad hablarle a otros del Señor Jesucristo, pero sobre todo compartir con nuestra familia con autoridad, porque Cristo tiene toda la autoridad.
Yo estoy absolutamente seguro que muchas veces lo que nos frena a hablarle a nuestra familia de Cristo es pensar, no, yo no tengo autoridad para decir estas cosas, porque yo me he equivocado, porque yo me he portado mal, porque yo no he reflejado a Cristo. Entonces, ¿cómo les voy a hablar yo a ellos si yo no tengo autoridad? Yo te tengo una noticia, sí, tú y yo no tenemos autoridad, pero es que cuando Jesús nos dio la gran comisión, Él no dijo que tú y yo tenemos toda la autoridad, no, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es en tu autoridad, en la mía, es en la autoridad de Cristo. Entonces es necesario que tú y yo venzamos ese argumento y con humildad digamos, sí Señor, yo no tengo autoridad, pero no voy en mi autoridad, sino en la tuya. En tu autoridad voy a hablar la verdad en mi casa. En tu autoridad voy a darles palabra a mis hijos, voy a darle palabra a mis padres, voy a darle palabra a mi cónyuge, porque no es por mi autoridad, sino por la autoridad del que está sobre todo nombre. Amén. Y cuarto, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabes, este texto termina mostrándonos que el tema es que como iglesia, tú y yo somos llamados a ser la expresión visible y viva de la plenitud de Cristo en el mundo. Tenemos esa misión como iglesia. Somos el testimonio de Cristo en el mundo, la evidencia de Cristo en el mundo, la imagen de Cristo en el mundo, porque Él nos hizo su cuerpo. Y así como un cuerpo manifiesta la imagen visible de una persona, el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo como iglesia, manifiesta la imagen visible de Cristo. Él nos hizo parte de su iglesia para mostrar al mundo una relación de amor. Y más adelante vamos a ver en Efesios que Él dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y es su Salvador, así es el propósito de Dios, que los esposos amen a las esposas. En familia. En familia. Entonces, si tú y yo entendemos el llamado que Dios nos hizo como iglesia y que estamos sujetos a Cristo porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, tenemos que cambiar la perspectiva y nuestro pensamiento de nuestra familia espiritual también. De nuestra familia espiritual que es la iglesia. ¿Sabes? Desde que estemos en este mundo jamás mostraremos a Cristo en perfección, pero no somos más sabios que Dios. No somos más sabios que Cristo. ¿Quién quiso que la iglesia fuera el cuerpo de Cristo? ¿De quién fue la idea? De Él. No fue tuya, no fue mía. Así que no consideres que pudo haber una mejor idea. No somos más sabios que Dios. Más bien pidámosle al Señor que nos permita ver la iglesia como Él la ve. Porque si hay algo en lo que el enemigo va a trabajar es para que tú y yo, así como pensamos equivocadamente de Dios, así como pensamos equivocadamente de las cosas de este mundo y le damos valor a lo que no tiene valor y ponemos nuestra esperanza en donde no debe haber nuestra esperanza y creemos que hay poder donde realmente no hay poder, igual nos pasa con la iglesia. Cultivamos perspectivas y pensamientos acerca de la iglesia que no son lo que Dios piensa y cree acerca de la iglesia. Con humildad delante del Señor tenemos que pedirle, Señor, ayúdame por favor, para que por esa supereminente grandeza de tu poder, por esa operación de tu fuerza que te resucitó, que me resucitó, que te sentó en los lugares celestiales y me sentó en los lugares celestiales, que te puso sobre toda autoridad para que yo pueda saber que puedo andar sin temor, yo pueda ver la iglesia y mi familia pueda ver la iglesia como tú la ves, que es tu cuerpo, llamada a mostrarle al mundo la plenitud de quien eres, que todo lo llenas en todo. Iglesia,
que tú y yo de verdad podamos cultivar en nuestra casa un fundamento verdadero, un fundamento eterno para nuestra familia. Que tú y yo nos dispongamos en el poder y en la obra del Espíritu para que cada día más conozcamos su gloria, su esperanza y su poder. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Señor, no hay ninguna obra espiritual y eterna que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta, lograr con nuestra intención o por nuestros propios méritos, Señor. Por eso venimos delante de ti rogando y reconociendo que necesitamos de tu misericordia. Señor, a pedirte que nos perdones si hemos dirigido de forma equivocada el enfoque de nuestra casa, Señor. Si le hemos enseñado o animado a nuestros seres queridos a valorar lo que no tiene valor, lo que es pasajero, Señor. Perdónanos. Señor, hoy oramos para que podamos tener un corazón delante de ti que entienda y pueda amar y pueda anhelar conocerte a ti, Señor. Y sobre todo, Señor, ser conocidos por ti. Tú dijiste, Señor, que quien te niegue delante de los hombres, tú también lo vas a negar un día. Pero dijiste que el que te confiese delante de los hombres, tú también lo vas a confesar un día. Oh Señor, que nuestro corazón arda, se mueva, se encienda, insista, anhele, desee ese momento en la eternidad donde tú puedas decir de nosotros: yo lo conozco, yo la conozco. Oh Señor, y líbranos de todo autoengaño, de esos muchos que un día van a escuchar: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, yo oro para que en esta noche nuestro espíritu sea fortalecido para buscar lo eterno, para afirmar lo eterno en nuestra familia, para que podamos encaminarnos, Señor, a tu propósito verdadero y genuino, Señor. Que podamos animarnos unos a otros, Señor, a buscar tu reino, a cumplir tu propósito, a servirte a ti, Señor. Que podamos ver, Señor, por tu poder, la grandeza de tu reino y disfrutar en nuestra casa de un fundamento firme y eterno. Para la gloria de tu nombre oramos. Señor, hoy oramos por cada familia que necesita restauración, que necesita reconciliación, que necesita perdón. Hoy oramos, Señor, para que abunde, Señor, en nosotros tu sabiduría, tu fortaleza, tu consolación, tu paz. Señor, que esto no solamente se nos quede en emoción y en una bonita reflexión, sino que de verdad podamos obrar en obediencia a tu palabra, Señor. Y de verdad podamos dirigir a nuestra familia a lo único que vale la pena, Señor. Y a lo único que es valioso y atesorable. Que podamos decir: de verdad nos gozamos en la palabra del Señor más que en todo lo que hay en el mundo. De verdad que anhelamos más los juicios y los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios que cualquier cantidad de dinero, porque son valiosos para esta vida y para la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén.